Queridos amigos, qué gusto poderles saludar nuevamente a todos nuestros líderes de grupos pequeños de la Unión Mexicana del Sureste y más allá de nuestras fronteras. Esta ocasión les saludamos con mucho cariño. Estoy acompañado aquí del profesor Mesa. Gracias, pastor. Gracias por esta oportunidad de compartir con los hermanos el estudio de la lección y algo más, algunas estrategias, algunas ideas que nos pueden ayudar a dar mejor nuestra lección de escuela sabática. Sí, gracias a Dios, y nos introducimos rápidamente para darles algunos tips. Esta ocasión vamos a hablar sobre las campañas de barrio. Es un trabajo singular que desarrollan los líderes de grupos pequeños. Ahí en pantalla está apareciendo lo que significa realizar una campaña de barrio. Es una reunión organizada en algún lugar fuera del templo con propósitos evangelísticos. Ahora, a continuación también en la pantalla van a aparecer ahí 5 propósitos. No me voy a detener a leer los 5 propósitos. Básicamente hablo del 2 que dice ahí, el propósito número 2, captar nuevos intereses para estudios bíblicos, desarrollar compañerismo y amistad entre los asistentes, desarrollar los talentos y habilidades de los miembros y conducir personas a Cristo. Algunos de los propósitos que tenemos al desarrollar las campañas de barrio. Y bueno, así prácticamente, profe, también podemos encontrar aquí la organización de la campaña de barrio con el propósito de que todos los elementos del grupo pequeño participen. Aquí se describen a continuación algunas de las responsabilidades que los mismos elementos del grupo pequeño pueden desarrollar. Ahí aparecen, y entonces en la siguiente imagen ustedes pueden ver un programa sugerente. Estamos mencionando que el programa no debiera tardar más de 1 hora, un programa sencillo, un programa ameno, y ahí aparecen en pantalla los elementos distintivos para desarrollar nuestro programa de campaña de barrio. ¿Cómo lo ve, profe? Interesante, pastor. La oportunidad de que todos participemos en las actividades de la iglesia. Yo creo que ese es el objetivo principal. Preparar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que sean los líderes también de estas campañas en el ámbito que les corresponda. Sí, bueno, para cada momento de campaña de barrio, solo les recuerdo que tenemos también un sermonario para que usted lo pida con su pastor. Y bueno, profesor Mesa, vamos entonces a entrar también a la estrategia didáctica para esta ocasión. Gracias, pastor. Bien, para esta ocasión como decir, pastor, volvamos a las sendas antiguas. Hace falta. Sí, en muchos aspectos a la iglesia nos hace falta regresar. Y dentro de la pedagogía actual no se favorece mucho la memorización. Algo que nosotros, cuando éramos niños, acostumbrábamos a hacer. Nos incentivaban incluso, ¿no? Sí, el que coleccionaba los distintivos que se los ponía, quien se aprendía los 13 versículos del trimestre. Era motivante eso, esa parte. Y Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no? Claro, en el libro de Deuteronomio nos dice mucho, nos enfatiza mucho la memorización. Memoriza, recuerda los principios divinos, recuerda esto, recuerda y recuerda. Así que vamos para esta semana a enfatizar la memorización. De manera especial ahora en la escuela sabática estaremos hablando pues de memorizar textos bíblicos, como por ejemplo el texto para esta semana que se encuentra en Génesis 11:9. Yo creo que no lo hemos memorizado, pero podríamos repetirlo. Claro. ¿Se gusta, pastor, darle lectura? Dice la Escritura: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Un texto que deberíamos haber memorizado, porque ahí mismo nos dice para memorizar. Así que esperamos que para el próximo sábado, en la próxima lección, memoricemos esa partita que dice para memorizar. Otra sugerencia también es que podamos memorizar gemas. Del espíritu de profecía. Exacto. Las lecciones tienen en algunas secciones gemas del espíritu de profecía. Entonces, si a mí me llamó la atención, si me atrapó esa gema, pues lo mejor es memorizarla. Si tengo el libro, pues es subrayarla en el libro, estar repitiéndola. Cuando me levante, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, es repetir
Porque estas gemas, estos versículos, se van a convertir, pastor, en promesas Cierto. que en cierto momento del Serán diario vivir- útiles. exactamente. Así que, hermanos, regresemos a esas sendas antiguas y dediquemos tiempo a la memorización de nuestra Biblia con algunos de los textos y la memorización también de gemas del espíritu de profecía. Bueno, pues queridos líderes de grupos pequeños, ahora tienen una nueva estrategia aquí, la memorización. Muchos de nosotros desde niños hemos recibido la instrucción de aprender versículos bíblicos y hasta el día de hoy los conservamos en la mente. Bueno, entramos a otro momento, profe esperado. Vamos a entrar al tema de la lección. El título de la lección para esta semana es Todas las naciones y Babel. Un título que me llamó la atención y dije, Babel, Dios confunde las lenguas, es el momento que se generan las lenguas. Y por curiosidad dije, ¿cuántas lenguas tenemos? Oh, Según ahora, averigüé un poquito, en el mundo existen alrededor de 7,000 diferentes lenguas. qué bárbaro. Ahora, algunas de esas lenguas, bueno, tenemos lenguas que se han extinguido. Ahorita aproximadamente contamos con 7,000. De esas 7,000 tenemos 600 lenguas que son habladas por más de 100,000 hablantes. Okay. O sea, las otras 6,400 son habladas por grupos más pequeños. Sí, sí, sí. Es más, hay algunas lenguas que se están extinguiendo. Por lo mismo, ¿no? Exacto. Hay 10, 5 personas que las hablan. Entonces, con esto yo veo, pastor, la capacidad creadora de Dios. Sí. Esa diversidad creativa que Dios tiene. Si para las lenguas ahorita tenemos 7,000, ¿cuántas habrá en el almacén de Dios? Ese es un dato curioso que enmarca nuestra lección de esta semana. Sí, aquí mismo en el sureste tenemos hablantes de maya, ¿no? Y otros que tenemos por allí, Chontal en Tabasco, ¿no? Así que, bueno, ya nos alcanzó también la riqueza de los idiomas. Así es. Qué pastor. buen dato curioso. Profe, pues yo quisiera saber cómo vamos con la bitácora. Mi bitácora, pues yo creo que voy bien. ¿Sí? Sí. ¿Podría darnos ahora algún elemento clave? Sí, pastor, me gustaría compartir. Y voy a compartirle una de mis reflexiones. Correcto. Del estudio de esta semana. Hay una parte el día domingo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la maldición de Cam. Oh. O sea, algo que yo no sabía, ¿no? Pero me llamó la atención que con la maldición de Cam, cuando Noé bendice a sus otros 2 hijos y maldice a Cam por lo sucedido que vamos a mencionar ahorita en la lección, viene una bendición para Sem. Y viene también una bendición para Jafet. Sem, viene la bendición de el linaje de Cristo, nuestro Redentor. Pero al mismo tiempo, el beneficio que traería para Jafet. Con el sometimiento de la tierra de Canaán, que también refleja, dice, la tierra prometida. Con el sometimiento de los cananitas, vino la bendición de los semitas y la bendición de los hijos de Jafet. Eso llamó mi atención, pastor. Excelente, y esa bendición ha alcanzado prácticamente a toda la humanidad. Así es. Lindo detalle. Bueno, pues entramos entonces en materia prácticamente en breve de lo que hemos estudiado puntualmente esta semana. Y en primer lugar aparece ahí en pantalla también el valor del ejemplo. En este caso particular, profesor Mesa, el valor del ejemplo de un padre. Lamentablemente, Noé nos muestra su fragilidad humana al tomar una bebida alcohólica no fermentada, el fruto fermentado, y trajo consecuencias naturales para su familia. La maldición de Noé hacia Cam. Cam fue irrespetuoso con su padre. El autor de la lección dice que lo vio desnudo y salió a contarlo. Qué situación más penosa. Fue algo que llamó mi atención mientras estudiaba. O sea, yo me preguntaba, pues, ¿qué de malo tenía en el sentido de, pues, si el padre estaba desnudo, yo, hijo, pasé y fui y le dije a mis hermanos?
Pero ahora el autor nos amplía un poco más, ¿no? Esa parte, ese actuar de Cam de falta de respeto. Cierto, cierto. Y bueno, lamentablemente con este acontecimiento, pues de ahí deriva la generación de los cananitas y trajo como consecuencia obviamente muchas prácticas inmorales que están descritas en la palabra de Dios y que se van a ver también próximamente como consecuencia de esa maldición. Bueno, tenemos también ahí en pantalla un bosquejo sobre una ciudad y una torre rebelde. Esa torre, esa ciudad tenía propósitos malsanos y nos muestra también el autor de la lección lo que representaba. En primer lugar, desconfianza en la palabra de Dios. Dios había sido muy exacto en sus palabras, en su pacto: no voy a destruir más la tierra. Pero pastor, vea, esta parte me llamó la atención porque es algo que vino desde Adán y Eva. Sí, Ese dudar de la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros caemos. también. O sea, nuestros errores, nuestras caídas son porque dudamos de la palabra de Sí, Dios, de la indicación de Dios, de la protección de Dios, es correcto. de lo que Dios ha hecho por nosotros, dudamos. Sí, no le creemos a Dios. Y bueno, el hecho también de que se dude de la existencia de Dios, puesto que construyeron una torre, también se menciona que el interés de estas personas era llegar a la puerta del cielo. Babel significa eso, puerta del cielo. Ellos querían descubrir si verdaderamente Dios existe, ¿no? Cosas muy penosas que lamentablemente también trajeron consecuencias. Y bueno, es un ataque directo también a la soberanía de nuestro Dios. Pastor, perdón, ese fue un punto que me llamó la atención de esta gente, ¿no? Ese ataque a la soberanía no era un ataque de rebeldía y de decir no vamos a obedecer, no vamos a creer en lo que Dios nos dice ni sus indicaciones, sino me llamó la atención que ellos querían tomar el mando. Sí, el control. Sí, entonces, eso dije, o sea, ya yo ser Dios es mucho aspirar, que fue lo que Satanás quiso Sí, hacer. exactamente. Parece que es una historia repetitiva, pero se confirma aquí, ¿no? Ahora, Dios tiene que intervenir, profesor Mason, Nuevamente. nuevamente. Y me gusta, pastor, la intervención de Dios, porque siempre lo vimos en la historia con Adán y Eva, la intervención de Dios. Lo vemos con Noé, la intervención de Dios. Con lo Caín. Vemos ahorita con Caín Con igual. Caín. Pero la intervención de Dios, como lo hemos visto, es esa parte de búsqueda, de Claro. rescate. Sí, Dios nos ama demasiado, demasiado. Y estaba la humanidad a punto de ser nuevamente destruida con ese tipo de acciones, ¿no? Pero Dios interviene. Me gusta mucho la frase que Dios descendió, haciendo también alusión a que Jesús descendió a esta tierra, ¿no? Esa imagen de salvación. Perdón, pastor, la lección hace muchos paralelismos de ese tipo. O sea, de la creación con la venida de Cristo. La caída de nuestros primeros padres con la venida de Cristo. El error de Caín con la venida. Noé con la venida de Cristo. Ahora con Babel también. Cierto. Porque todo apunta a eso, a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Lo interesante de la Biblia, siempre hay un maravilloso plan de salvación que lo puedes leer en esta sección de la Biblia, lo puedes leer en esta otra, pero el mensaje general que guardan las Santas Escrituras es que Dios quiere salvar a la humanidad. Bueno, acciones que Dios hace, allí vienen, ¿no? Dios los confundió las lenguas, había que hacer algo, ellos estaban muy compenetrados en su propósito de unidad. Pero Dios tuvo un propósito al confundir las lenguas y esparcirlos. Por supuesto, el principio original era ese, ¿no? Dios había dicho, tienen que fructificar, tienen que esparcirse en medio de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Así que finalmente Dios cumple sus propósitos. Voy a tomar aquí un punto educativo, pastor. El libro de la educación nos dice que la idea original de Dios, cuando les decía que se esparcieran por toda la tierra, era que desde el Edén salieran grupos de familias a poblar la tierra.
que ese grupo de familia, la idea era que replicaran el modelo de educación del Edén como escuela. Mire qué O interesante. sea, no era nada más irse Ir por y ir. llenen, no. Ujú. Haga de cuenta que el Edén era la escuela matriz, la sede, y de allí iban a salir sucursales Sí. para poblar la tierra. Es lo que Dios quería, y como el pueblo, nosotros no lo hicimos, entonces Dios lo tuvo que hacer aprovechando las circunstancias del ser humano, esa confusión de lenguas, los esparció para cumplir esa primera indicación que Él les había dado de poblar la tierra. Cierto, Dios tan sabio, un Dios prudente, un Dios que nos ama tanto. Bueno, ¿qué aplicamos a nuestra vida? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Hay una pregunta, pastor, que me gustaría que apareciera en pantalla y que todos pudiéramos leer. Dice, ¿qué cosas necesitan ser destruidas en tu vida para dar paso a una nueva creación? O sea, porque el diluvio fue eso, dar paso a una nueva creación. La destrucción de la Torre de Babel también significó eso en la vida cristiana, dar paso a una nueva creación. Y pues yo creo que nosotros también tenemos que destruir, o permitir más bien, que Dios destruya Sí. algo de lo que estamos haciendo. Cierto, hay elementos en la vida nuestra, ¿no?, que están impidiendo un desarrollo, un crecimiento espiritual, y naturalmente el permitir que Dios, su Espíritu Santo, deseche estos elementos nocivos, nos van a permitir llevar una vida cristiana más saludable. Así que, querido líder de grupo pequeño, usted puede hacer esta pregunta tan interesante también con los elementos de su grupo. ¿Qué cosas? Y dejar, pastor, que el siguiente sábado comencemos la lección con respuestas. Sí, claro. Como lo mencionamos en algunas semanas pasadas, la escuela sabática es para convivir, para conocernos. Claro. Y es la oportunidad para compartir mi reflexión respecto a esto. Sí, queremos animarles, queridos líderes de grupos pequeños, para que hagan más participativa también la lección, el momento con sus alumnos. Es mejor que ellos platiquen, conversen sus impresiones y no que tengamos un diálogo monopolizado por nosotros los líderes. Ese es el propósito. Profesor Mesa, hemos llegado al final de nuestra lección, la lección número 5. Así que, queridos líderes de grupos pequeños, esperamos que disfruten este momento y nos saludamos con el favor de Dios en una próxima ocasión.